Hola chicos, espero que estén bien. En este video nosotros vamos a hablar sobre la función inversa. Antes de comenzar a hablar sobre la función inversa, vamos a ir con conceptos previos. Comencemos. Función inyectiva. Aquí tengo la definición de las funciones que son inyectivas y aquí tengo una función que no es inyectiva. Voy a explicar esto ya porque se ve un enunciado muy complicado, pero yo se lo voy a traducir al español. Para todo A, B pertenecientes al dominio, o sea que son como mi X, ¿ya? A y B son mis X, porque pertenecen al dominio. Recordemos que el dominio es el conjunto de los X. Para todo A, B perteneciente al dominio, la imagen de A es igual a la imagen de B. Eso implica obligatoriamente que A es igual a B. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo dos imágenes iguales, sí o sí las preimágenes tienen que ser iguales. O sea, que cada imagen debe tener una sola preimagen asociada. Por eso que esta función x cuadrado no es inyectiva. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que tiene que, si tenemos la misma imagen, ya, 4. 4 es igual a 4, obvio. ¿Sí? Ahora, tengo que ver que sea obligatoriamente las preimágenes iguales. Yo tengo dos preimágenes distintas. Una es -2 y la otra es 2. ¿Ya? 2 es distinto de 2 negativo. Y son ambas preimágenes de 4. Entonces, como no es única, esos son distintos, ¿ya? Como no es necesariamente igual, así que esta función no es inyectiva. No es para nada inyectiva, ¿ya? Función sobreyectiva. Aquí tengo una función que no es sobreyectiva. Y aquí tengo la definición arriba. Vamos a traducirla en español. Para toda imagen, ya la Y son las imágenes. Para toda imagen perteneciente al codominio existe una X perteneciente al dominio. O digo, existen X perteneciente al dominio. Lo voy a leer, no. Para toda, perdón por la equivocación, para toda imagen perteneciente al codominio existen X pertenecientes al dominio tal que la imagen de X es igual a Y. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? Lo que estoy diciendo es que mi codominio aquí, a ver, aquí tengo que identificar. Este es mi dominio, los reales, y los reales también son mi codominio. ¿Cierto? Va de A en B, de los reales a los reales. Yo dije que mi codominio son los números reales. Entonces, esta función, si yo digo que mis codominios son los números reales, no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque, como había dicho yo, tenían que ser todas las Y pertenecientes al codominio, tienen que tener al menos, como mínimo, una imagen. No cero. Mínimo una imagen. Y aquí, en mi codominio, que son mi Y, ya. O sea, aquí tengo que los números negativos no tienen preimágenes. Porque x cuadrado siempre es positivo o cero. En caso de que x sea real. Entonces, aquí no tengo función sobreyectiva. Ahora, si yo digo que mi codominio son los números reales positivos o cero, ahí sería sobreyectiva. Por supuesto que sí. Porque ahí estoy diciendo que mi codominio, o sea, mi Y, son los números reales positivos o cero, obviamente valga la redundancia, y también ahí todos los números reales positivos o cero, todos ellos en su conjunto tienen como mínimo una preimagen. El cero tiene una y los demás tienen los números reales positivos o cero, los demás tienen dos preimágenes, ¿vale? Entonces esos tienen que cumplir sí o sí. La preimagen son los X y las imágenes son los Y, ¿vale?
Entonces, eso te tienen que cumplir. Si mi codo, pero ahora, seamos realistas. Estoy diciendo que mis codominios son los reales. Así que esta función no es sobreyectiva si yo digo eso. Porque no todos los reales tienen al menos una X. Ahora vamos a ver las funciones biyectivas. Aquí está la definición. Y aquí tengo aquí una función que, ojo, sí es biyectiva. Sí lo es. ¿Vale? Voy a leer la definición. Para todo y perteneciente al codominio existe una única X. Ojo, aquí estoy diciendo, es como muy parecido a este enunciado al de la sobreyectiva, pero aquí estoy diciendo que es única. ¿Ya? Para toda y perteneciente al codominio existe una única X perteneciente al dominio tal que tiene preimagen asociada. ¿Vale? ¿Qué estoy diciendo aquí? Que, bueno, obviamente tiene que ser sobreyectiva, pero además tiene que tener si yo sé que aquí tengo la misma función, ya, dominio real es positivo o cero, y codominio positivo o cero. Yo sé, como mi codominio son positivo o cero, todos ellos tienen alguna imagen asociada, por lo tanto es sobreyectiva. Pero ahora, tengo que verificar que las imágenes tengan cada una de las imágenes tenga una única imagen asociada. O sea que también sea inyectiva. Por eso, biyectiva. Por eso el nombre de biyectiva, porque tiene dos condiciones. Una sobreyectiva, la otra inyectiva. Es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Eso quiere decir que primero, todo mi codominio tiene que tener, todo el codominio entero tiene que tener alguna imagen asociada, y esas imágenes, la cantidad debe ser 1. ¿Ya? Y eso sí se cumple. Para el 0 tengo el 0, para el 4 tengo el 2 y es único, ¿ya? Así que, si esta es la función con dominio restringido, ojo. Estoy diciendo que mi dominio, el combustible de mi función, son los números reales positivos o 0. Con esto quiero decir que estoy restringiendo mi dominio. Esta función x cuadrado, con dominio restringido, sí es biyectiva. ¿Ya? Ahora vamos a definir lo que es función inversa. ¿Ya? Ahora, una función g, ya, pongámosle g, es inversa de f. Sí, y solo si g de f de x es igual a x. Se le denota generalmente con f inversa de x, así se lee. Ojo, no es un exponente a la menos 1. No es un exponente. Aquí lo que quiero decir es simplemente una notación para indicar que la función inversa. Es muy confusa esta notación para los estudiantes, pero simplemente una notación, ¿ya? Cuando se tiene que inferir a partir del contexto. En este contexto de la función inversa, esta no es el recíproco, o sea, 1 dividido en f de x. Este es simplemente una notación, ¿ya? Entonces, esta función inversa, g, era al revés, ¿ya? O sea, si antes a mi f de x le daba de comer x y me devolvió una y, ahora es al revés. A la g le doy de comer y me devuelve x, ¿cierto? Y igual a f de x, aquí le pongo f de x igual a y me devuelve x. Es una función al revés. Pero ojo, hay que tener muchísimo ojo en esto. No todas las funciones tienen inversa, pues deben ser biyectivas. A ver, ¿qué quiero decir que sea biyectiva? A ver, ¿y por qué deben ser biyectivas? ¿Por qué no pueden ser... ¿Por qué no pueden ser inyectivas solamente? ¿O sobreyectivas solamente? ¿O ninguna? ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué tienen que ser obligatoriamente biyectivas? Porque, a ver, la función inversa, tengo que ver que... La función, recordemos la definición de función. A cada x se le asigna un único y. ¿Ya? Tiene que ser único. Si antes yo tenía
que X tenía una única Y, ahora es al revés. Mi Y tiene que tener una única X. Ya, ahora lo doy contando al revés porque es función inversa. Si mi X antes tenía una única Y, ahora mi Y tiene que tener una única X. O sea, que tiene que ser biyectiva. Porque tiene que ser única esa X. Asociada a esa imagen, ¿ya? Tiene que cumplir con la condición de biyectiva. Aquí tenemos un ejemplo de una función que sí tiene inversa. Porque, a ver, esto es una función exponencial. ¿Ya? Se vio en primero medio función exponencial. Y lo que se vio era que eran funciones donde tenemos una potencia, ¿cierto? Por ejemplo, 2 a la X y el X está en el exponente. En el exponente. Es una función exponencial. Tenemos la potencia y el X está en el exponente, ¿vale? Este ejemplo. No, a ver. Este ejemplo es una función biyectiva. ¿Por qué? A ver, si yo digo, en primer lugar, tengo que decir que mis codominios son los reales positivos. Todos los reales positivos tienen una única, porque esa es la definición de biyectiva. Sobreyectiva e inyectiva a la vez. Cada elemento del codominio, todas mis Y de codominio tienen una única X asociada. Una única X asociada. Todas, ¿ya? Así que soy biyectiva esta. Si digo que mis codominios son los reales positivos, ¿ya? Ahora, para encontrar la función inversa, ¿yo qué tengo que hacer? A ver, me pongo a pensar. F de X igual a Y. Entonces, así es más fácil para evitar confusiones, para evitar división y ya, cosas erróneas. Voy a decir que Y es igual a 2 a la X. Entonces, ¿cómo calculo mi función inversa? Tengo que despejar X. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver. ¿Por qué despejar X? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Recordemos la definición del logaritmo. ¿Pero qué tienen que ver los logaritmos aquí? Lo que tienen que ver es... Ahí se van a dar cuenta, ¿ya? Si tengo que Y es igual a 2 a la X, entonces el logaritmo en base 2, porque mi base es 2 en esta potencia, mi logaritmo en base 2 de Y, que mi resultado es igual a mi exponente X. Una relación. Y aquí sí que tengo despejado mi X. Por eso digo que tengo que revisar la definición del logaritmo. Porque aquí ya tengo aquí despejado. X a un lado y Y al otro lado. Entonces, ¿por qué tengo que despejar X? Y aquí me doy cuenta. Porque miren. Aquí tengo una X solita ya. Y aquí al otro lado tengo la función de Y. Tengo una expresión escrita en términos de Y. Si una función de Y es igual a X, como en este caso, ahí estaríamos coincidiendo con la definición de función inversa. Que si tengo una función que al darle Y me da X, entonces es una función inversa. ¿Ya? Entonces la función inversa en función de X, f-1, ya es igual a logaritmo en base 2 de X. ¿Por qué? Porque si yo a esta función le doy comer Y, ¿vale? O sea, aquí tengo f-1 y f inversa de Y. Reemplazo mi X por la Y. Y aquí tengo que n es logaritmo en base 2 de Y es X. Y lo que había dicho era que si al darle Y no tiene que dar X. Y eso justo coincide con la definición de función inversa. Entonces esta es una función inversa. Logaritmo en base 2 de X. Ahora vamos a verla gráficamente. La función inversa. Primero aclarar cosas. Vamos a deducir algo ya. Vamos a aclarar cosas antes de empezar a deducir. Si Y es 0, que es un número, ¿ya? Número genérico. Si Y sub 0 es igual a f de x sub 0, ¿ya? Entonces,
la f inversa de y sub 0 es igual a x sub 0. En la relación al revés, ¿cierto? Lo que habíamos dicho. Esto lo puedo ver gráficamente, ¿cierto? A ver, no pesquemos todavía el punto medio. No lo tomamos en cuenta el punto medio todavía, ¿ya? Mi punto 1 es parte de la función f normal de x. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí f... Tengo que aquí el x sub 0, y sub 0. Que así son las gráficas de las funciones. Mi x primero y mi f de x después. ¿Ya? Y yo mi otro par ordenado, que es un punto, el segundo punto, p sub 2, es y sub 0, x sub 0. Aquí como o sea, aquí está este punto es parte de la función inversa, f inversa, ¿cierto? Y eso es lógico, porque aquí le doy comer y sub 0 y me da x sub 0. Este parte de la función inversa, de la gráfica de la función inversa, y este parte, el punto 1, es parte de la gráfica de la función normal. Ahora, yo puedo hacer algo, ¿cierto? Ver el punto medio entre ambos puntos. ¿Y cuál es mi punto medio? Y yo digo, el punto medio es la media aritmética de las coordenadas horizontales, coma, la media aritmética de las coordenadas verticales. Recordemos que así era la del punto medio, ¿ya? Ahora, yo tengo que calcular la media aritmética entre x sub 0 y y sub 0 para tener la coordenada horizontal del punto medio, ¿cierto? X sub 0 más y sub 0 dividido 2. Aquí lo tengo. Coma. Y sub 0 más x sub 0, que es lo mismo ya, por conmutatividad de la suma. Y sub 0 más x sub 0 es lo mismo que x sub 0 más y sub 0. ¿Verdad? Y eso dividido 2, porque es la media aritmética. Así que aquí yo calculé mi punto medio. Ahora, yo sé que ya yo estoy viendo aquí que mi coordenada horizontal es igual a la coordenada vertical. Ya son iguales. ¿Y qué significa eso? Que este punto medio pertenece a la gráfica de la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? Es una única función que es y igual a x. Por eso se llama identidad. Porque tiene que ver con una igualdad de y x. Este punto, como tengo que mi x es igual a mi y en este punto medio, entonces este punto pertenece a la función identidad, que y igual a x. Y yo sé que y igual a x es una función lineal. O sea, su gráfica es una recta que pasa por el origen. ¿Vale? Ahí pasa la recta, por el origen. Y es una recta, ¿ya? ¿Y qué más puedo decir? Como este es un punto medio, que está justo al medio, está al medio ya de este punto, de p sub 1 y p sub 2, yo puedo decir que la distancia entre punto medio y el primer punto es la misma distancia que yo cuando tengo punto medio hasta el segundo punto. Son las mismas distancias, porque este está justo al medio. Está en la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, este punto yo sé que pertenece a la función lineal, esa función lineal que yo dije, a la gráfica. Ah, ya, y aquí yo tengo como un efecto espejo, ¿cierto? Tengo aquí la misma distancia con respecto al punto medio y aquí tengo la misma distancia con respecto al punto medio. O sea, hace como un efecto espejo, ¿cierto? Y yo sé que el efecto espejo es una simetría axial. Es una simetría axial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que es una simetría con respecto a un eje, a una recta. ¿Y con respecto a qué recta es? Con respecto a la recta y con ecuación y igual a x. A esa recta le hace simetría. Entonces, ahora puedo decir perfectamente que lo demostré y lo deducí. Ahora puedo decir que la gráfica de la función normal f de x es
simétrica con respecto a este eje, y igual a x, es simétrica con respecto a este eje de la función inversa, f inversa, ¿cierto? Son simétricas. Yo sabiendo esto, puedo perfectamente calcular la gráfica de una función, sabiendo su función inversa, la gráfica. Si yo sé la gráfica de la función inversa, puedo ver, pues yo puedo hacer la gráfica de la función normal. ¿Y cómo? Pues yo tengo aquí mi función inversa, yo me sé la gráfica, yo mido la distancia aquí y hago aquí la simetría. Y ahí va a estar mi función con la gráfica. Así yo puedo graficar una función sabiendo su función inversa simplemente. Así yo la puedo graficar, así que ahora vamos a pasar a las propiedades. La función inversa de la función inversa obviamente es la función original, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tenía antes que iba de x en y, después iba de y en x, y después al revés, de x en y. O sea, me devuelve la función original. Ahora, otra propiedad. Si f iba de a en b, entonces la función inversa, f inversa, va de b en a. Como que se invierte los codominio y dominio. Dominio y codominio se invierte. Ahora vamos a pasar a ejercitación. Vamos a ver dos ejercicios. Que para finalizar los conocimientos adquiridos. G de x es igual a menos 7x más 6 dividido 10. Calcula su función inversa. A ver, nosotros podemos escribirlo así más fácil. Que g de x es igual a y, ¿cierto? Así nos resulta muchísimo más fácil. Porque no hay tanta confusión con g de x, que esto y paréntesis, ya, no hay confusión. Así que ahora yo puedo multiplicar ambos lados por 10. Pensemos, ¿cómo despejar la x? Ambos lados multiplico por 10. 10y es igual a menos 7x más 6. Ahora, 7, 6 lo paso restando para acá. Tengo que 10y menos 6 es igual a menos 7x. Ahora, ambos lados puedo dividir por menos 7. Este pasa dividiendo. Y tengo que x es igual a 10y menos 6 dividido menos 7. Esta es mi función. Ahora yo tengo la función inversa. Pero yo normalmente no escribo mi denominador con signos. ¿Ya? Yo no tengo número con signo negativo aquí en mi denominador generalmente. Por convención, ¿ya? ¿Y qué es lo que debo hacer? Yo sé. Esto es. Aquí tengo algo dividido en algo negativo, ¿cierto? Este signo lo puedo pasar para acá. Porque yo sé, a ver, si esto es... Yo como sé que más dividido menos es menos. Menos dividido más también es menos. Y si esto fuera positivo, menos dividido menos me da más ya. Y bueno, así partiendo esa lógica, podemos pasarlo para arriba, para el numerador, este signo. Porque yo no se acostumbra a poner aquí un número con signo en el denominador. Así que aquí lo paso. ¿Ya? X es igual a menos de que menos 6, todo eso dividido entre 7. Ahora, este menos, que es el inverso el inverso aditivo de esta expresión, esto lo puedo pasar como menos 1 multiplicando, ¿cierto? Yo sé que estoy como menos 1 multiplicando aquí. Así que ahora yo puedo aplicar propiedad distributiva. El menos 1 distribuirlo entre y menos 6. Y me queda finalmente que x es igual a menos 10y más 6 dividido 7. Y esto quiere decir que ya encontré definitivamente bien escrita la función inversa. G inversa de x es igual a menos 10x más 6 dividido 7. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo la g inversa de y, ya pongo mi y aquí,
eso me debe dar x por la definición de función inversa. Y efectivamente reemplazando la y por la x por la y, yo tengo x. Ya, eso tengo x, se cumple la definición de función inversa. Así que aquí tengo mi función inversa. Y el último ejercicio, el segundo, h de x es igual a 2x más 10 dividido en x menos 3. Yo sé, esto lo puedo escribir como y igual a 2x más 10 dividido entre x menos 3. Este lo puedo pasar multiplicando, este x menos 3. Me va a quedar y por x menos 3 es igual a 2x más 10. Ah, pero aquí, ¿cómo yo despejo la x? Aquí yo tengo x por este lado, aquí por este lado, pero yo como que no la puedo despejar ahora. A ver, pensemos. Pensemos bien. Aquí no hay que aplicar en matemática. No le recomiendo aplicar fórmula, que los mecanismos, porque debemos aprender a razonar matemáticamente, una habilidad fundamental. No memoricemos, no apliquemos fórmulas, no. Aquí pensemos. Este 10 lo puedo pasar para acá, ¿cierto? Y por x menos 3 menos 10 igual a 2x. ¿Cierto? Ahora, yo aquí puedo aplicar propiedades distributivas. Y x menos 3y menos 10 igual a 2x. Ahora, este lo puedo pasar para acá restando. Queda menos 3y menos 10 igual a 2x menos yx. Ah, pero ahora si yo pienso bien, si yo me las pienso bien, yo aquí puedo sacar factor común x. Ah, ya, y aquí me va a quedar menos 3y menos 10 igual a x por 2 menos y. Y este 2 menos y lo puedo pasar para el otro lado, dividiendo, y ahí tengo mi x totalmente despejada. Es simplemente cosa de pensar. Súper fácil. Así que finalmente x es igual a menos 3y menos 10 dividido todo entre 2 menos y. Así que esta es mi función inversa. La h inversa de x es igual a menos 3x menos 10 dividido entre 2 menos x. ¿Por qué? Porque si aquí yo reemplazo y, si me x una y, entonces aquí yo reemplazo y yo tengo que obtener que x por la función de definición inversa y efectivamente se cumple. Bueno, este video ha llegado a su fin, espero que les haya gustado. Si es así, denle like, por favor. Suscríbanse también, porfa. Compártalo con quienes lo necesiten, con quienes necesiten ayuda, con quienes no entiendan. Esto es H. Adiós. O hasta la próxima, digo.